Probablemente alguna vez has escuchado esto de el ecosistema de Apple. No me cambia otra marca por el ecosistema. Me encanta el ecosistema de Apple. Y esto para alguna gente pasa un poco desapercibido, pero es una de las mejores estrategias que Apple ha diseñado en los últimos años. Así que hoy lo analizaremos. En la escuela, cuando tienes como 10 años, te explican que un ecosistema, ¿no?, es el conjunto de animales y plantas y medios que conviven todos en un mismo sitio. Pues el ecosistema de Apple es similar. No es más que los productos, servicios, funcionalidades de Apple que todos conviven entre ellos y crean el mundo Apple. En vez de animales y plantas, aquí tenemos tu iPhone, los AirPods y Apple Music, entre muchos otros. Y cuando estos se combinan, pues parece que todo funciona muy bien y es fantástico vivir dentro del mundo Apple. Y Apple consigue esto a través de dos características de su ecosistema. En primer lugar, seguramente te has dado cuenta de esto, ¿no? De lo fantástica que es tu vida cuando tienes múltiples dispositivos Apple. Por ejemplo, si tú tienes unos AirPods y un iPhone y un iPad, tus AirPods se emparejan mágicamente con cualquier dispositivo que estés utilizando. Solo los tienes que vincular el primer día que los compras y luego ya inteligentemente se conectarán al dispositivo que estés utilizando. O también puedes utilizar AirDrop, por ejemplo, un servicio de transferirte archivos de manera inalámbrica entre todos los dispositivos Apple que funciona fantástico, no pierden resolución, es muy rápido. Te sientes muy a gusto cuando pasas cosas de Apple a Apple. Y eso es porque el ecosistema de Apple hace que cuando estos productos trabajan juntos, como que ganan valor, es mejor la experiencia. Tú puedes utilizar unos AirPods si quieres con un teléfono Android y serán un auricular Bluetooth más, sin más. Pero cuando los utilizas con productos Apple son algo más, son un auricular que se conecta con todos sin jamás tener que volverlos a emparejar. Si utilizaras los de otra marca, pues tendrías que ir cambiando de tu iPad a tu Mac a tu iPhone cada vez emparejándolo. Con el ejemplo de transferir archivos, por ejemplo, podrías pasar fotos de tu iPhone a tu Windows pues con un cable o mandándolas por email o por WeTransfer, pero cuando tienes un iPhone y un Mac, en ese caso puedes utilizar AirDrop y todo se manda mágicamente, o a lo mejor ya te aparecen directamente en la biblioteca de fotos de iCloud y no tienes ni que hacer ese paso. O sea, fuera del ecosistema tú puedes seguir utilizando los productos Apple, o casi todos. El Apple Watch, por ejemplo, no. Pero esta es la gracia, que cuando se conectan hay una experiencia de usuario que mucha gente se siente muy cómoda y luego no quiere renunciar a ella. Eso nos trae al segundo punto característico del ecosistema. Una vez nos acostumbramos a este ecosistema, es súper difícil cambiar. De hecho, seguramente conoces a gente con un iPhone que dicen que jamás se irían a Android y cuando tienen que cambiar de dispositivo, su única duda es qué iPhone se van a coger, pero en la decisión de compra no hay nada que no sea un iPhone. Porque salir del ecosistema implica perder estas cosas que hacen que tu vida sea tan fácil. Por ejemplo, yo en los últimos años he construido un pequeño ecosistema Apple bastante peligroso, con un iPhone, un iPad, un Mac, unos AirPods, y últimamente he estado utilizando el Google Pixel 8 Pro. Y esto ha venido con sacrificios, con pérdidas dentro del ecosistema. Por ejemplo, durante estos días ya no he podido mandarle fotos a mi novia con el AirDrop mágicamente, sino que hemos tenido que buscar la manera de mandarlas por WhatsApp, pero pierden calidad, o por Telegram, pero es una aplicación que no utilizo, entonces me tengo que descargar otra aplicación, o por email, pero no quiero mandarle un email a mi novia con fotos. Yo vivía en el mundo Apple con AirDrop y todo era fantástico. Ahora ya no puedo. Si las quisiera pasar a mi Mac, por ejemplo, desde el Pixel, tampoco puedo hacerle un AirDrop y que lleguen al Mac. Tengo que utilizar el cable y seleccionar las fotos que quiero y pasarlas. También he perdido la posibilidad de hablar con iMessage, que es un sistema de mensajería entre dispositivos Apple que funciona muy bien. Yo hablaba con Judith, por ejemplo, por iMessage, y ahora todas estas conversaciones las tengo que tener por WhatsApp, porque iMessage no está disponible para Android. No he conectado mis AirPods al Pixel, porque no quiero que se desvinculen de mis dispositivos Apple y perder esta magia que se ponían en todas partes. De hecho, bueno, hasta este año Apple tenía su propio cargador, lo que hacía que si tú te cambiabas de dispositivo, también no te valía el cable que tenías en tu mesita de noche o el altavoz que te habías comprado, y también tenías que cambiar más cosas de tu vida. Muchas de estas cosas tampoco son el fin del mundo. Oh, vaya, tienes que mandar una foto por WhatsApp y emparejar por Bluetooth, cuidado. Pero son cositas que al final son hábitos diarios que tenemos muy arraigados, y para mucha gente cambiar ese hábito realmente le genera mucha frustración o mucha pereza y no quiere. Y ese es el punto donde Apple te hace tan difícil irte del ecosistema. O sea, perderías tantas cosas que mucha gente en su decisión de compra ya no contempla irse del ecosistema, comprarse, por ejemplo, un teléfono que no sea un iPhone. De hecho, ahora lo estaba pensando y algunas cosas tampoco son un pequeño cambio de hábitos. Tú, por ejemplo, si tienes tu iPhone y tu Apple Watch y vives súper contento con eso, si te vas del iPhone y te compras un Pixel,
tu Apple Watch ya no funciona. El Apple Watch solo funciona con iPhones. Entonces, claro que si yo me cambio de teléfono, ya pierdo también mi reloj inteligente que me costó cientos de euros. Mierda, no quiero que me pase eso. Me voy a quedar dentro del mundo Apple. Durante los últimos años, Apple ha ido construyendo más y más este ecosistema para que entremos cuanto antes y además nos sea más y más difícil salir. Parece como que de algún modo Apple quiere darle a sus usuarios todo lo que puedan necesitar para que así no interactúen ya con otras marcas. Por ejemplo, Apple es conocido por ofrecer buenos descuentos a estudiantes para que si bastante joven ya te compres tu primer MacBook o tu primer iPad y una vez ya entres en el ecosistema con un dispositivo, fácilmente a lo mejor te compres unos AirPods con tu iPad o luego cuando quieras un móvil ya pienses en el iPhone y poco a poco, desde que ya tienes, no sé, 12, 13, 14, 15 años, ya seas una persona que va a entrar en el ecosistema y estás encarrilado en el mundo Apple. En los últimos años Apple ha sacado Apple Music o Apple TV Plus, de manera que le hace la competencia directa a Netflix o Spotify para que tú a lo mejor ya ni uses esas aplicaciones y sigas quedándote en el mundo y los servicios Apple. En Estados Unidos, Apple ofrece la Apple Card, una tarjeta de crédito de Apple hecha con una entidad bancaria con la que tú puedes hacer tus pagos y tu vida. Y entonces, claro, si te cambias de un iPhone a otra marca, ¿también vas a perder tu tarjeta de crédito? No quiero irme de mi iPhone, no quiero quedarme sin mi dinero. Y algunos de estos servicios relativamente sencillos, por ejemplo, como Apple Music, que es una aplicación de música como Spotify, sí que están disponibles en Android y te puedes descargar la aplicación, pagar la suscripción y escuchar. Pero hay otros servicios que parecen relativamente fáciles de exportar también, como el FaceTime o como el iMessage. Estos no están disponibles en Android. Entonces, si tú ya estás acostumbrado en tu vida a mensajear por iMessage y hacer FaceTime con tus padres, luego no vas a querer perder los FaceTimes y los iMessage con tus padres si te cambias de marca. Como puedes ver, hay mucha inversión para hacer que este ecosistema sea cada vez más completo. Esta estrategia de darle tantos servicios a tu cliente y hacer como que te lo tengas que pensar muy bien antes de salir del ecosistema, le funciona muy bien a Apple y con esto retiene mucho a sus consumidores, pero tampoco está libre de polémica. Por ejemplo, recientemente han tenido que actualizar el iPhone al USB-C porque la Unión Europea consideró que era un derecho que todo el mundo pudiera cargar todos los dispositivos con un mismo cable. Y los fabricantes se tuvieron que adaptar y Apple tuvo que renunciar a su cable específico para sus dispositivos y adoptar el estándar USB-C a partir de ahora en el iPhone 15. Entonces es muy interesante ver cómo esto del dificultar irte a la competencia, hasta qué punto es válido, o ciertos organismos como la Unión Europea pueden opinar que no, tienes que ponérselo más fácil al consumidor poderse mover de un ecosistema a otro, de un software a otro y no renunciar a tantas cosas. No obstante, Apple no es la única empresa que está montando un ecosistema para fidelizar a sus clientes. Todos sus rivales están intentando copiar las mismas cosas. Por ejemplo, Samsung mismo tiene sus teléfonos, sus tablets, sus ordenadores, sus relojes, y entre ellos hay un sistema de pasarte archivos que se llama QuickShare, que es muy similar al AirDrop, buscando lo mismo un poco. Hostia, si yo tengo todo Samsung y de repente me compro otro dispositivo que no es Samsung, mierda, ya no puedo utilizar el QuickShare, que es como el AirDrop, ¿no? Entonces, Apple no es el único, hay muchos que lo hacen. Antes decíamos, mi Apple Watch no funcionará con mi Android. Bueno, si tienes un smartwatch Android, tampoco funcionaría con un iPhone. Entonces, como que no se hablan estos sistemas operativos. El problema o la dificultad que tienen los fabricantes de Android es que entre Android sí que es relativamente fácil cambiar. Entonces, si yo me quiero ir de un Samsung a un OnePlus o a un Xiaomi o a un Google Pixel, como sigo estando dentro de Android, es más difícil que pierda cosas. El problema o la suerte o lo que ha conseguido Apple es que como vives en su software, irte significa irte a otro software. Y con eso vienen muchos cambios que a mucha gente le va a costar dar el paso. Yo me encuentro ya bastante atrapado en este ecosistema de Apple. Me gustan mucho algunos productos como el iPhone mini, por ejemplo, o el iPad, que es un producto que fuera del mundo Apple tiene pocas alternativas que te den tanto, y de algunos servicios como el AirDrop, por ejemplo, que he mencionado múltiples veces en el vídeo. Pero hay otras cosas que no quiero estar tan metido en el ecosistema y sigo utilizando, por ejemplo, Gmail y Google Calendar para siempre tener una vía de escape y seguir teniendo mis contactos y mis mails y mi calendario en otro sitio. Utilizo Spotify para no estar demasiado metido con mis playlists en un sitio y si luego me cambio a un Google Pixel no tener acceso a mis playlists.
Entonces, ¿qué hago? Como a veces me lo pienso 2 veces antes de empezar a utilizar un servicio Apple, pensando en cuánto me va a dar y cuánto más me va a meter en el ecosistema. Si tú también estás tan metido o quieres compartir el ecosistema que utilices o cualquier opinión, nos podemos leer en comentarios. Y mientras tanto te dejaré por aquí un vídeo donde hablo del Google Pixel, por si te interesa conocer un poco más el ecosistema de Android y de Google. Así que si quieres, nos vemos aquí. Adeu.